¿Qué opinan ustedes? ¿Las promesas de Dios se cumplen o no se cumplen? Todas, dijo una persona aquí. Y otros dijeron, sí, se cumple. La Titi fue la que dijo todas. Vamos a ver si es cierto. Después va a salir adelante a pedir perdón al Señor. No, estoy bromeando, Titi. Ya. Vamos a leer Deuteronomio 1. Vamos a leer Deuteronomio 3, versículo 3. De ahí vamos a partir. ¿Ya? Vamos a hablar de las promesas de Dios. Entonces, hay promesas, ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento y también para nosotros. Entonces vamos a hacer el paralelo para ver cómo funciona y cómo ha cambiado o si no ha cambiado. ¿Ya? Deuteronomio, capítulo 1, versículo 3. Sí. Dice así: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, 40 años en el desierto está hablando, ¿no es cierto?, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. O sea, las promesas de Jehová. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. O sea, toda la tierra prometida. ¿Ya? Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed, esta es la promesa de Jehová. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Si vamos a Josué, no sé si quieren ir, pero bueno, vamos a Josué 21. Ahí está la promesa, ¿la escucharon? Ya, ahora vamos a Josué 21, 43. Vamos a leer un par de versículos nomás, 3 versículos, 43 al 45. Y dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. ¿Se dan cuenta? Jehová cumplió, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Entonces dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio el reposo, les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. O sea, se cumplió toda la promesa. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Por qué? Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Escuchen esto, no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo. Qué lindo. Entonces, ¿Jehová cumple las promesas? Las cumple. Pero hay un solo problema, que ustedes no lo vieron, porque yo no lo dije. Mira lo que dice: Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. O sea, hay una guerra de por medio. O sea, no fue así ya, tómense la tierra, yo los saco a todos. No, Él les entregó a sus enemigos, ellos tuvieron que pelear. Para que se cumplan las promesas hay una guerra. Así como ellos pelearon con armas, ¿no es cierto?, con las armas de ese tiempo. No vamos a entrar en detalle. Nosotros nos toca pelear esta guerra, porque tenemos una guerra, para cumplir nuestras promesas. Por pequeña que sea nuestra promesa, el enemigo está ahí para estorbar y para que la promesa no se cumpla en ustedes. Por lo tanto, se cumplen todas las promesas, no todas. ¿Por qué? Porque el enemigo, si tú no luchas contra el enemigo, si tú no tomas en serio esta guerra,
no se va a cumplir la promesa sobre ti. Y yo les puedo mostrar muchas veces, en hebreo dice que muchos no alcanzaron la promesa. Esa es palabra de Dios, no estoy inventándolo yo. ¿Y por qué no alcanzaron la promesa? Por diferentes maneras. Estoy estudiando por qué, en realidad. Pero una de las razones principales es que hay un enemigo. Si Israel no hubiera tomado las armas y no hubiera ido a tomar esas tierras, esa promesa no se hubiera cumplido. ¿Ya? Por lo tanto, entiendan esto. Esta es una guerra. Es una guerra. Y en Efesios está claramente dicho que nosotros tenemos Efesios. Vamos a Efesios. Efesios 10, creo que. Vamos a buscarlo, espérense. Vayan a Efesios, vayan conmigo. Para que lo lean y se den cuenta de esto. Efesios 5, 6. Ya. La armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, cualquier promesa va a estar siendo acechada por el diablo. ¿Ya? Porque no tenemos lucha como los anteriores, ¿no es cierto? Los de Moisés, los de Josué, el ejército de Josué, no tenemos lucha contra carne y sangre. Ellos sí pelearon, sí tuvieron que matar, pero nosotros no. Pero sí contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que ellos van a estar, ese ejército, tratando que tú te caigas y no llegues a la tierra prometida. No tomes la promesa de Dios, por pequeña que sea. Por lo tanto, esta es una guerra que en la iglesia no se habla de esta guerra, porque todo es lindo, tú recibes al Señor, dices una oración, ganaste la guerra para siempre. Mentira. Hay una guerra de verdad. Y este paralelo, ¿no es cierto?, que hay entre el Antiguo Testamento, Josué y su ejército, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, es igual para nosotros de complicado y de difícil. Porque es una guerra espiritual. Es directamente y es sobrenatural. Por lo tanto, si nosotros no tomamos en cuenta a Dios y no tenemos el Espíritu Santo y no tenemos esa naturaleza divina, no tenemos ninguna oportunidad de ganar esa guerra. Igual como si fuéramos a la guerra, si Israel hubiera tomado la guerra y fueran, total, el Señor nos va a salvar, así que vamos nomás. Y sin armas, sin prepararse para la guerra, sin nada. No hubieran ganado esa guerra. Porque los hubieran hecho pedres los enemigos, porque los enemigos tenían armas y peleaban con flechas. ¿Que el Señor los ayudaba? Sí, pero no puedes ir sin armas. Igual que nosotros no podemos ir sin el Espíritu Santo y creer que vamos a ganar. Porque aquí es un ejército, lo que acabo de leer en Efesios es un ejército avesado, con experiencia para destruir cristianos. Cristianos de verdad, imagínense si no pueden destruir a los cristianos que se dicen cristianos y no tienen el Espíritu Santo. Buen punto, Juan Manuel, ¿cierto? Buen punto. Ya. Entonces la cosa no es así, ¿ya? Dice, Primera de Reyes 8:56. Le voy a leer eso nomás, así que no lo busquen, porque si quieren no lo buscan, pero voy a leer solamente ese versículo. Dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. O sea, cumplió todo lo que él había dicho. Pero hubo hombres como Moisés, como Josué, llenos del Espíritu Santo, que vivieron la palabra desde Génesis hasta donde ellos supieron la palabra, porque no se apartaron nunca de la palabra. Por eso pudieron cumplir toda la promesa de Dios. Porque esos son los hombres que cumplieron la promesa de Dios. No era cualquiera. Josué pasaba tiempo con Dios, mucho tiempo, tenía una relación con Dios. Fueron ungidos por el Espíritu Santo. Tenían una relación íntima con el Señor. Ya, entonces vamos a Romanos, porque ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento, a lo que nos corresponde a nosotros. ¿Ya? El Evangelio a los gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿o no? Bueno, algunos tenemos
raíces hebreas, pero da lo mismo, somos gentiles, ¿ya? Y dice así, Romanos 15, versículo 7 voy a comenzar. Estas son las promesas para nosotros los gentiles, ¿ya? Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces nos está diciendo que nos recibamos unos a otros como Cristo nos recibió a nosotros. O sea, cuando lleguen gente nueva, nosotros tenemos que recibirlo como Cristo, con misericordia, con amor y mostrándole la libertad que hay en Cristo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, Él se circuncidó para que la gente del Antiguo Testamento también cumpliera la promesa del Antiguo Testamento. Eso está diciendo. Por eso dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y aquí viene lo bueno, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Qué está escrito? Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está diciendo Jesucristo. Yo te confesaré a los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, ese es Jesucristo, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Nosotros esperaremos en Jesucristo. Esa es nuestra promesa. Y el Dios de esperanza, escuchen esto, os llene de todo gozo y paz en él, creer, en la fe en él, ¿cierto? Eso es creer, es tener fe en lo que va a hacer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a leer de nuevo el 13, que es importante. Es todo importante, pero esto quiero resaltarlo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo podemos tener fe? ¿Quién es el que pone la fe en nosotros? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él es el que pone ese querer. Por eso estamos en gozo y en paz, en el creer, ¿cierto? Por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro, sigue el 14, ¿no es cierto?, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, y aquí viene esto importante, escúchenlo bien, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Esa es nuestra tarea. Es lo mismo de Pablo. Ministrando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No hay nada que la iglesia pueda hacer fuera del Espíritu Santo. Nada. Tanto los gentiles como los hebreos, como todo el mundo. Todos los que un día se van a convertir, ¿cierto? Están hablando de todos, de todo el mundo. Y lo más importante que yo vuelvo a resaltarle, y para que ustedes busquen ese Espíritu Santo y lo pidan, es eso. Sin él, RIP, estamos muertos. Estamos muertos. Eso quiere decir RIP. Se acabó. Ya, vamos a 2 Corintios. Vamos a seguir con la promesa, lo que nos corresponde a nosotros, ¿ya? ¿Quedó claro? Lo del Espíritu Santo, ¿ya? Segunda Corintios 1, capítulo 1, versículo 20. Es una sola cosa. Es una sola cosa. Aquí está nuestra promesa.
porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí. Entonces, todas las promesas que Él nos dice son sí, ¿ya? En Él. Escuchen, en Él. ¿Están entendiendo? No es tú solo. Te dice la promesa y ya, ahora yo, listo, la tengo, es mía. No, es en Cristo. ¿Y cómo estoy en Cristo? Teniendo una relación con mi Espíritu Santo, precioso, que está aquí conmigo todo el tiempo, y contigo y con cada uno de nosotros. Esa es la única manera de estar en Él. Son en Él, sí, en Él, amén. Así sea, quiere decir amén. Por medio de nosotros. ¿Por medio de quién? De nosotros. No de los otros, de nosotros. Hablemos bien, porque realmente es de los otros, no, de nosotros. Era una broma, no se rió nadie, pero no importa, yo me gocé. De nosotros, ¿ya? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros glorificamos a Dios? Cuando las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Eso es cuando nosotros tomamos en serio el Evangelio y lo vivimos, porque esa es la única manera de estar en Él. El que hace mi voluntad es el que me ama. Y mi Padre le amará y yo le amaré y haremos morada en Él. Vamos a vivir con Él. Entonces en Él, ahí vamos a estar en Él. Díganme un amén, por lo menos uno. Ya, vamos al 2 Corintios 6. Vamos a ir rapidito, es pura palabra esto nomás. Pero palabra así, filete. No cualquier palabra, filete, esta es carne pura, de la mejor calidad. Clase B, corta, no es larga, porque si no, es burro, no, eso no sirve. Estoy seco hoy día, estoy seco, ya. Voy a tomar agua mejor, estoy demasiado seco. Me he reído mucho hoy día en la mañana. Ya, pongámonos en. Ya. Entonces, cuando uno tiene el Señor, vive en gozo. Así debiéramos ser todos. ¿Ya? Los miro, están todos serios. Bien, sí, está bien reírse, está bien estar con gozo. Ya. Entonces dije 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es tan importante, hermanos míos. Pero no se lo voy a explicar porque ustedes lo están entendiendo perfectamente, ¿ya? Pero quiero resaltarlo. Es tan importante lo que acabo de decir. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Miren lo que dice el Señor. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué es lo que es un ídolo? Cualquier cosa que tú pones por sobre Dios. Dios es lo más importante en nuestra vida. Cualquier cosa que yo pongo, sea esposa, hijo, lo que sea, delante de Dios, que lo ponga con más importancia y que yo deje a Dios de lado y yo peque por esa persona, por esa cosa, es un ídolo. Entonces, ¿qué tiene que ver, no es cierto?, hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Por qué? Vosotros, ustedes, yo también, somos el templo del Dios viviente. Nosotros todos somos el templo. Y para que sea ese templo del Dios viviente, tiene que estar, ¿quién adentro? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De quién? De los que no son, de los idólatras. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. ¿Cierto? Oramos hoy día el Padre y decía, nuestro Padre, porque somos hijos tuyos. Y dice,
Él dice, y seré para vosotros padre. Cuando yo soy templo del Espíritu Santo, Él me ve como un hijo y me va a tratar como un hijo. Me va a corregir como hijo. Me va a salvar como hijo. Me va a cuidar como un hijo. Imagínense un Dios Padre que tiene todo el poder para hacer lo que quiere. ¿Cómo lo va a hacer de bien? Maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Ese es nuestro Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. No y hijas, hijas. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Yo soy el Padre, ustedes son mis hijos. ¿Por qué somos templo del Dios viviente? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la razón que somos templo del Dios viviente. ¿Cierto o no? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Todos lo tienen? Cuando ustedes lo tengan, ustedes van a orar por las personas y se van a sanar. El Espíritu Santo es poderoso. Van a orar por las personas y los demonios van a arrancar, van a huir. Eso es un templo del Dios viviente. No achiquemos el Evangelio. Eso lo vamos a tener todos, es para todos ustedes. Todos nosotros tenemos que llegar a eso, pero tenemos que creer esto y tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que vivir dentro de nosotros y tiene que haber suficiente Espíritu Santo como para que sea el río de agua viva que dice Jesucristo, el que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva, es un río que inunda este lugar, ¿no es cierto? Y los espíritus se tienen que ir y los enfermos se tienen que sanar. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar por qué. Bueno, porque está el Espíritu Santo y tiene poder, es Dios mismo. Entonces, dice, si vamos a 2 Corintios 7:1, no, espérese. Sí, pues, no, espérese. Ya, voy a leer esto. Y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y sigue inmediatamente en el capítulo 7, porque ahí termina el 6, ¿no es cierto? Y el capítulo 7 sigue, o sea, ahí lo cortaron, no debieran haberlo cortado. Está mal cortada esa cuestión. Porque ahí está la promesa, o sea, ahí está la consecuencia de lo que antes decíamos. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles eran las promesas? Que somos templo del Espíritu Santo, que Él es nuestro Padre, que nosotros somos los hijos. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, y aquí subrayen, póngale rojo, azul, amarillo, verde, la santidad en el temor de Dios. Entonces, porque tenemos todo eso, somos templo del Espíritu Santo, somos hijos de nuestro Padre y nos cuida y nos protege, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad que nos da el Espíritu Santo, porque tú no puedes ser santo sin el Espíritu Santo. Él tiene el poder para vencer el pecado. Esa es la gracia, es un regalo que Dios nos da al Espíritu Santo para poder vencer el pecado. ¿Ya? Entonces vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Aquí vamos a leer un poquito más, así que vamos todos. Dice así, esto es nuestra promesa, lo que nosotros tenemos para ganar esta guerra, ¿ya? Dice así, todo lo que he estado leyendo, desde que empecé a leer el Nuevo Testamento, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son todas las cosas de Dios. Muy bien, ya saben lo que significa piedad. Porque nosotros le cambiamos, en el mundo hablan de otra cosa la piedad. ¿Ya? Ser piadoso es como ser misericordioso. No, la piedad son las cosas de Dios, nada más. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién es el divino poder que nos da todas las cosas de Dios? El Espíritu Santo. Ya, estamos entendiendo, están entendiendo. Eso tengan claro. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia, o sea, Jesucristo, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí están las preciosas y grandísimas promesas para nosotros, ¿ya? Que son para todos los cristianos. Estas son promesas generales. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí está. La naturaleza divina es algo sobrenatural, hermanos míos. Y esa naturaleza divina te permite sanar a todos los enfermos que se acerquen a ti y sacar a todos los demonios que puedan tener las personas. Y hacer la voluntad de Dios completamente. Y vivir para Él como hijo de Dios o como hija de Dios, como leíamos antes. ¿Ya? Las grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, nosotros tenemos que huir de la corrupción, salir de la corrupción, para lograr, ¿no es cierto?, esta naturaleza divina. Si yo me quedo en la corrupción, no salgo de la corrupción, no salgo del mundo, no huyo del mundo, y creo que yo puedo cambiarlos a todos y todo. Al principio, huye. Después, cuando ya estés grande y tengas el Espíritu Santo, tú puedes ir a cualquier parte y convertirlos a todos como hacía Jesucristo. Pero muchos que están recién nuevitos, guaguitas, quieren convertir a los demás y los hacen pebre, porque los tironea el enemigo y los vuelve al mundo. La mayoría se queda en ese, porque creen que pueden hacerlo y todavía no están preparados. Hay que tener el Espíritu Santo, tener el poder de Dios, y entonces tú puedes vencer al enemigo. Si no, el enemigo te saca. ¿Ya? Usa un hombre, una mujer, lo que, y pum, te sacan. ¿Ya? Entonces, esto es huir, ¿no es cierto?, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se dan cuenta que Dios no tiene problemas que el mundo se va a perder? Sí, nosotros tenemos que tratar de sacarlos, pero ¿sabes qué? Apártense de ellos, dice. Huyan. O sea, los hijos, Él se preocupa de sus hijos. Ahora, está abierta la puerta para que todos se salven, como vamos a leer un poco más abajo. Pero el que no se quiere salvar, Dios no lo va a perseguir. ¿Ya? Entonces, dice, está bien, déjalo que cante, ¿no? Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Ya? Vuestra fe, ¿qué es lo que vamos a agregar? Virtud. ¿Qué es lo que es la virtud? Una disposición habitual para hacer el bien. Esa es la virtud. Entonces, a nuestra fe, a la fe que pone el Espíritu Santo, una disposición a hacer siempre el bien. Oh, tremendo. Después, a la virtud, conocimiento. O sea, conocer a Dios. Este conocimiento es la relación íntima con el Espíritu Santo. Dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto. La piedad ya sabemos, las cosas de Dios. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Miren, vean. Aquí dice, ¿qué es lo que hay que añadir? Primero dice fe. Después dice dominio propio. Después dice paciencia. Después me salté la virtud, ¿ya? Paciencia, dominio propio, paciencia, piedad, amor y la otra, conocimiento. Todo eso, si no tenemos el Espíritu Santo, no existe. No existe en las personas. Todo eso lo pone el Espíritu Santo. Son parte del fruto. Dominio propio, la fe, el amor, la piedad, ser de Dios, la paciencia, el conocimiento. Todo es, ¿qué nos enseña todo? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Sin el Espíritu Santo no somos nada de esto. Nada de lo que dice aquí. Pero si tenemos el Espíritu Santo, esto se logra. ¿Se dan cuenta, no? Lo importante que es nuestro Dios, el Espíritu Santo. Que por algo Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Cómo será importante el Espíritu Santo que lo dejan afuera? Hermanos míos, no puedes dejarlo fuera de tu vida. No puedes, es fundamental. Y dice, de nuevo, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No, perdón, ya.
piedad, y dije amor. Ese fue el último. Afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si todo esto que acabo de decir, y es gracias al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque muchas son de fruto del Espíritu Santo, y abundan, si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a estar sin fruto, nos vamos a dar fruto, ¿ya? Nos vamos a dar mucho fruto. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, cuando tú te encuentras con Jesucristo, te limpia todos tus pecados, y tú después sigues igual. Y al rato después eres ciego, ya ni te acuerdas que te limpiaron los pecados, sigues en tu misma inmundicia, sigues haciendo lo mismo de antes, con un poquito mejor porque sabes la palabra, entonces ya sí te portáis un poco mejor porque los amigos, ¿no es cierto?, o hermanos de la iglesia te pueden decir, no, pues tienes que parar la cuestión, pero es todo, como dice aquí, tienen la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, ya ni se acuerdan lo que pasó cuando se encontraron con Jesucristo, que fueron limpiados y fueron hechos aptos para tener una relación con Dios. Dice, y después el 10 dice, por lo cual, hermanos, y escuchen esto y subrayenlo también, pónganle letras, esto es fundamental el versículo 10, dice, por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No vas a tener más pecados, pero necesitas el Espíritu Santo, absolutamente, porque con esto no vas a caer más, ¿ya? Segunda de Pedro, y aquí estamos terminando, así cortito va a ser esto. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Esto lo leímos hace poco, ¿ya? Pero quiero leerlo en cuanto a las promesas, porque tiene que ver con las promesas. El Señor no retarda su promesa, aquí está, promesa. Estamos hablando de las promesas que vamos a cumplir. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ya? El Señor no ha tardado las promesas, sino esperando que atinen. ¿Hasta cuándo? Atinen. Busquen el Espíritu Santo. Para que haya este avivamiento gigante, ¿no es cierto? Donde el Espíritu Santo... Y ahí, cuando todo el mundo sepa del Señor, y los que rechazan se van a ir, los que quieren al Señor van a convertirse, y entonces Él va a venir. Entonces, Él no, según algunos, tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que todos entren en esta promesa. ¿Ya? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, puede venir hoy día y sonamos. Nos quedamos todos en el infierno. Porque hay alguno que esté siendo santo completamente. ¿Estamos todos sonados? Bueno, por eso es para que lo piensen. No tenemos mucho tiempo. Dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo? Si va a pasar todo esto, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo todo esto, ¿cómo ya? Porque no tomamos en serio esto, no creemos que va a pasar. Esa es la verdad, porque si creyéramos que de repente, mañana puede ser, es solo pensar, ya, más mejor, vamos a decir algo más simple. Si nosotros pensamos, no se me distraigan con la guagua, miren para acá, están todos mirando para allá, ya, vengan para acá. Estoy hablando de algo importante, estoy terminando, ¿ya? Dice, pero nosotros, dice, esperamos
ya, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? De ahí voy a agarrar. ¿Cómo nosotros, sabiendo, ¿no es cierto?, que esto se va a acabar en cualquier momento, cuando Dios lo decida, y estamos en los últimos tiempos, o sea, nos falta mucho, ¿cómo no estamos tratando de andar en santa y piadosa manera de vivir, como anduvo Jesucristo cuando vino a esta tierra? Si pensamos que en cualquier momento puede quedar la hecatombe y sonamos, se acabó el tiempo, o que nos puede llamar mañana, cualquiera de nosotros puede morir mañana, y estamos listos, no estamos listos. Entonces, si sabemos esta verdad, dice este hombre, Pedro, dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? No debéis vosotros andar en santa y piadosa. Si saben lo que va a pasar, se lo estamos diciendo. ¿Cómo siguen haciendo lo que hacían antes? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Se acabó este mundo al que nosotros conocemos, al cual estamos destruyendo, ¿cierto? Pero dice, pero nosotros, o sea, los que andan en santa vida y piedad, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra promesa. Sabemos que todo el mundo sabe que este mundo va a colapsar. Todo el mundo lo sabe, los científicos ya lo saben. ¿Ya? Este mundo no dura más de 20 años más y colapsa. No va a ser más, así dicen los científicos, o sea, no saben cómo salvar este mundo, ya no lo pueden salvar, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos una promesa, que va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y yo me quise detener en esta palabra, mora la justicia, por lo siguiente: no va a haber guerra en ese lugar. Se acabó la guerra, porque vamos a estar con el Señor, vamos a estar en paz. No va a haber enemigos, no va a haber gente contraria al Señor, porque lo demás va a ser destruido. ¿Queda claro? Y por eso va a haber solamente justicia, gente irreprochable, irreprensible, llenos del Espíritu Santo. Y eso, hermanos míos, es muy importante, porque cuando nosotros logramos eso, ese curso se hace aquí, ahora. Ese curso se aprende ahora. El poder sanar enfermos, liberar demonios, es parte del curso del tratamiento que nos hace Dios para ver si somos aptos para vivir en un mundo de justicia total, donde ya no hay guerra, donde solamente queda nuestra alma, nuestra experiencia de ser hijos de Dios y ser como Cristo. De eso está hablando. Ese curso se hace aquí y nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo. Ese es el curso que nosotros tenemos que pasar. No es menos que eso. Tenemos que hacer, porque para eso nos puso el Espíritu Santo. Para eso se nos perdonó los pecados pasados, para que nosotros fuéramos aptos para ser como Él. No hay más chico que eso. El Evangelio es poderoso, pero para eso, para llevarnos a ser como Cristo. Y la palabra así lo dice, que vamos de gloria en gloria, siendo transformados. Ese es el curso. Y no nos va a dejar, el Señor no va a transar su palabra. No la va a transar, por muy lindos que sean ustedes. Y muy buenas intenciones que tenían en el corazón, pero Él quiere ver hechos. Él ve tu corazón, Él está dentro tuyo. Sabe exactamente cómo piensas y todos tus pensamientos sean buenos o malos. Por lo tanto, nosotros debemos pedirle misericordia a Dios y que nos transforme de una vez por todas y que el Espíritu Santo tome el control en nosotros. Porque estamos cerca, muy cerca,
del mundo. Pues mire, una bomba nomás y se acabó esto. Se agarran nomás los países poderosos con sus bombas atómicas y se acabó, se va a quemar todo, tal cual está diciendo aquí. Si no tiene para qué el Señor venir a quemarlo. Basta que apriete un botón nomás a cualquiera de estos poderosos que no tienen al Señor. Le aprieta un botón el enemigo, le permite al enemigo que apriete un botón y dejan la escoba y se acabó este mundo. Se va de un viaje con las bombas que hay hoy día. Atómica y mucho más que atómica hoy día. Entonces, estamos en los últimos tiempos absolutamente. Jerusalén ya está siendo capital de Israel. Eso es parte de los últimos tiempos, eso está marcando el calendario de Dios que ya viene. Y para eso tiene que quedar, falta el avivamiento. Bueno, el avivamiento está, así parte, cuando el Dios quiera. Puede partir mañana o el martes 1 de mayo, el día del trabajo, puede ser que venga el Señor. Para que no haya más, ¿no es cierto? Todas esas marchas que son inútiles, porque nunca se ha conseguido nada con eso, más que empobrecer los países, porque eso es lo que hacen, con todas esas mentiras. Por eso que yo creo que esto viene muy luego. Este año es el avivamiento, hermano mío. Este año es el avivamiento. O sea, ¿cuánto más vamos a durar? Re poco. Entonces, dejemos los intereses del mundo y empecemos a vivir lo que Dios nos está pidiendo que vivamos. Pero nosotros, en el 13, pero nosotros esperamos según las promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Se dan cuenta? Esa es la promesa para nosotros y esa es la parte que tenemos que hacer nosotros en esta guerra. Que no sigamos pecando, porque el enemigo es el que nos hace pecar. El enemigo nos vuelve a pescar, ¿no es cierto? Como fuimos esclavos, vuelve a pescar nuestra esclavitud, nos vuelve a someter, pero porque nosotros no queremos tener el Espíritu Santo y lo dejamos de lado porque queremos tener una patita afuera y otra en el mundo. Una patita con Dios y otra en el mundo. No sirve, hermanos míos. No sirve. O te entregas completamente a Dios o te entregas enteramente a Satanás. No puede estar dividido. Eso se llama sensual, el que tiene la mente dividida. Y eso es lo que hace Satanás, dividirnos la mente para que sigamos cayendo. Entonces, vamos a tratar, ¿no es cierto? Mejor dicho, vamos a hacer que las promesas de Dios se cumplan en esta iglesia. Somos poquitos, podemos hacerlo. Y podemos llevar a muchos otros a este avivamiento. Estamos exactamente, por eso decía yo, puede ser el 1 de mayo, no por la fecha, ¿no es cierto?, del Día del Trabajador, que muchos de ellos no trabajan, pero van a marchar como si trabajaran, ¿eh? Y estamos a 20 años exactos de la promesa del Señor de que esta iglesia iba a liderar un avivamiento. En mayo se cumple de la promesa, 20 años. Y 20 años es la fecha de cumplimiento de Dios, porque así dicen los números hebreos, que el 20 es el cumplimiento de las promesas. Así que espero que sea y que no nos perdamos, ¿no es cierto?, como iglesia, esta promesa, que el enemigo ha estado tratando de impedirla, pero con tutti. O sea, hemos estado bajo ataque satánico, pero mucho tiempo. Y porque los satánicos saben que aquí venía un avivamiento. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que sí sea. Por eso fue esta prédica. Seguramente porque viene. Pero necesitamos nosotros el Espíritu Santo. Todos ponerse a buscar este Espíritu Santo, si es que no lo tiene, y creer que ese Espíritu Santo, cuando tú oras por alguien, tiene que actuar, porque así dice la palabra, no porque tú eres bueno, más o menos, o malo, es porque así dice la palabra, y porque tu corazón quiere ser santo, tu corazón quiere hacer las cosas como Cristo las hizo, pero te falta el poder de Dios, y el poder de Dios está ahí esperándote para hacerlo. Amén. Ya pongámonos de pie, vamos a terminar.
Señor, te damos gracias por toda esta palabra tuya, Señor, que nos lleva a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Señor, sabemos que tu palabra no se tranza ni se negocia. Y nosotros no queremos transarla ni negociarla, sino queremos hacer, de acuerdo a tu voluntad, todo lo que tú quieres que hagamos. Señor, tú nos prometiste cosas generales para tu iglesia, pero también tienes promesas personales para cada uno de nosotros. Yo te pido que nosotros seamos guerreros de verdad, que con tu poder, Espíritu Santo, podamos vencer y llevar estas promesas que tú nos diste a cumplirlas completamente, Señor. Señor, tú no te equivocaste cuando elegiste a todos los que están aquí para liderar este avivamiento, Señor. Y yo creo que aunque seamos una iglesia pequeña, Señor, en número, sabemos que tú con muy pocas personas, con 12 personas, Señor, conmoviste el mundo. Nosotros somos mucho más que 12, Señor. Y por eso creemos que tu poder y tu amor y tu libertad se va a manifestar en este lugar. Yo lo declaro con fe, porque sé en quién yo creo. Conozco al Dios al cual me llamó, y porque tengo una relación con Él, puedo decir que sí podemos hacer todo lo que Él dijo, porque Él es poderoso. Y a Él sea la gloria, la honra y todas las cosas, porque solamente Él se merece nuestra adoración y nuestro amor. No hay más, y no quiero escuchar más palabras en contra de Dios, o reclamos a Dios, o idolatría. No más ídolos en este lugar. Señor, vamos a ponerte a ti primero y vamos a hacer tu voluntad. Así que, Señor, saca todo lo que está impidiendo que esta iglesia haga tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Todo tiene que ir, Señor. Gracias, Señor. Señor, pon en los corazones la obediencia a ti para poder cumplir con las obras que tú tienes preparado de antemano para cada uno de nosotros, Señor, que son parte de esta iglesia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Saca todo lo que impide, Señor. Tu voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Gracias, Dios mío, por esta libertad que tú le das a tu iglesia. Gracias por estar aquí, presente. Que no es un Dios que nos tenemos que imaginar, es un Dios que nos limpia, que nos sana y que nos pone la obediencia a través del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer con tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.